para poder interactuar mientras la clase, que no vaya a haber algún problema. No sé quién me quiera colaborar. A veces se congela la imagen o está muy mal el sonido o estoy hablando muy rápido, entonces requiero la ayuda de alguien. Les repito, esta clase es voluntaria. Vamos a aprovechar el tiempo del aislamiento social que esta pandemia para aprender algo nuevo o repasar algún tema que nos va a servir en el ejercicio profesional a ustedes como estudiantes del programa de medicina. Entonces, por favor, alguien, no sé, Andrés Felipe, muy bien, Andrés. Entonces, por favor, conecte su micrófono, active su micrófono de tal manera que si algo está sucediendo, usted me lo diga para poder hacer el correctivo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Listos? ¿Alguien más que me pueda colaborar? Bueno, o si algo, pues me escriben un mensajito. Lo que pasa es que cuando estoy presentando pantalla completa, pues ustedes sí ven dos imágenes, un recuadro de mi video y en el otro la pantalla compartida, pero yo no me puedo dar cuenta de todos los mensajes. Entonces ahí sí les pido ayuda o bueno, en el momento en que haya alguna dificultad, me lo cuentan. La idea que tenemos para el día de hoy o con lo que les he pues preparado con mucho cariño es el tema de la topografía del cerebro. Listo, vamos a empezar. Es configuración externa del cerebro. Sea lo primero, pues hacer un breve repaso de lo que ya hemos visto. Estas imágenes que les tengo acá, el objetivo principal que ustedes vayan al Classroom y puedan editar estas imágenes y con flechitas le van poniendo el nombre a las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el nervio óptico, aquí está el quiasma óptico, ¿sí? Él se va a ir a los núcleos geniculados del tálamo y por esa razón es que no participa del tallo, ¿sí? Aquí está el, el infundíbulo de la hipófisis y estos son los cuerpos mamilares del hipotálamo. Acá sí podemos ver los pedúnculos cerebrales con la sustancia negra, ¿sí? La condensada y la reticular, los núcleos rojos, ¿ya? En la parte, digamos, anterior. Y en la parte posterior o tegmentum están todas las vías ascendentes, el acueducto acueducto cerebral, la sustancia gris periacueductal y en este caso el colículo superior, ¿ya? Colículo superior, que tiene que ver entonces con la visión. ¿Sí? Aquí está otro corte de mesencéfalo. Al contrario, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, ¿sí? Donde podemos observar entonces el pedículo, la sustancia gris, los núcleos rojos, el núcleo del tercer par, la sustancia gris periacueductal, los lemniscos y los componentes tegmentales, el colículo superior. Como les digo, la idea es que ustedes cojan estas imágenes y les pongan las rayitas y les ubiquen los nombres. ¿Ya? Aquí estarían los tálamos, la pineal, la glándula pineal, el colículo superior, colículo inferior que tiene que ver es con la audición. Aquí vemos salir el cuarto par en la parte posterior. Vemos el pedúnculo cerebeloso superior, el cerebeloso medio. Acá atrás ya estamos viendo el piso del cuarto ventrículo en una vista posterior.
del mesencéfalo. Ampliando esta vista, entonces podemos seguir aquí con el pedúnculo cerebeloso medio, el superior y el inferior, que tendría que ver con el bulbo, ¿sí? El óvex, esta es la membranita pues del techo o tegmento del cuarto ventrículo. Perdón, este es el agujero medialo de Magendie, por donde el líquido cefalorraquídeo que se encontraba en los ventrículos laterales, tercer ventrículo, el acueducto cerebral y cuarto ventrículo, va a pasar a circular junto con el líquido de la sustancia del espacio subaracnoideo. ¿Ya? Aquí vemos la línea media posterior, fascículo eh, grácil, cuneatus, que vienen por los cordones posteriores de la médula. ¿Ah? Aquí sí se ven bien los tres pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Ellos en realidad, pues el superior y el inferior son mediales, el pedúnculo del puente es lateral, pero pues ya quedaron definidos así. Acá está el colículo del facial, donde está la rodilla del facial, que está pasando por detrás del núcleo del sexto par craneal, del sexto, para luego dirigirse al surco pontobulbar y emerger como séptimo par, ese facial, y el sexto, el abducente. Bien, como les decía, la idea es que estas imágenes ustedes les identifiquen las partes. Aquí ya vemos mesencéfalo, puente, el bulbo, aquí ya se ve la oliva, el tuberculum, pedúnculo cerebeloso, el núcleo del núcleo del gracilis y del cuneatus, la proyección que hacen estos núcleos en la parte posterior. Delante de la oliva, entonces el 12º par craneal, posterior a la oliva, el 11, el 10 y el noveno. En la unión del puente de la oliva y el cerebelo estará el octavo par, vestíbulo coclear. Acá estará el quinto con la rama sensitiva y una pequeña rama motora para los músculos de la masticación. Bien, eso, como les digo, esta primera parte es como haciendo un enlace entre lo que habíamos visto la vez pasada y lo que tenemos ahora. Bien, dentro de ese tallo vamos a encontrar 10 pares craneales, excepto el primero y el segundo, olfatorio y óptico, que van a estar a nivel cerebral o a nivel del diencéfalo. Aquí entonces tenemos el tercer par con el núcleo motor y con el núcleo accesorio o la parte parasimpática del tercer par de Edinger-Westphal. El cuarto que está debajito, miren bien importante, al corte del mesencéfalo en la parte de los colículos superiores, vemos el tercero. Debajo, en el corte de los colículos inferiores, vemos el cuarto par. ¿Listo? El otro es el motor del quinto par. Luego seguimos con eh, aquí sería abducente. Y, perdón, sexto par, sexto, este es el colículo donde da la vuelta al facial, ¿sí? Quinto par es este. Pero esta es la parte sensitiva, aquí estaría la parte de pequeñita motora. ¿Sí? Acá entonces vamos a tener el hipogloso, que como ven está en el trígono del hipogloso en la parte posterior, mucho más arriba. Yo creo que en la clase de configuración externa del bulbo, yo me equivoqué al mencionar estos dos, pensaba que era como los números décimo, 12, no, en realidad es más medial el 12º, que corresponde a los eferentes somáticos generales, que es el hipogloso, que luego va a emerger entonces por el espacio preolivar. Bien, entonces aquí tenemos los del parasimpático que tienen que ver con los salivatorios superior e inferior, ¿sí? Con el núcleo dorsal del vago, y el ambiguo que vemos aquí en el bulbo, que también va a estar entonces en el quinto y en el sexto par. Y aquí en esta parte estaría pues el aferente somático especial, que es el de la audición coclear, del vestíbulo coclear. Estos son los núcleos vestibulares
superior, medio, inferior, que es lateral, el inferior medial. Este sería en color verde el núcleo solitario, que pertenece al séptimo, noveno y décimo. Y este sería el núcleo aferente a somática general del quinto, que tiene una porción vulvar, una espinal, una vulvar, una pontina y una porción eh, del mesencéfalo del quinto par, que como sabemos es sensitivo de la cara. También es masticador, ¿sí? También es mixto. Muy bien. En esta otra imagen, pues es un corte sagital de lo que les estaba explicando. Acá está el tercer accesorio, el motor accesorio, el cuarto, el motor del tercero, perdón, accesorio es el amarillo. Y lo que les explicaba, sí, al corte, entonces en la parte superior del mesencéfalo, el colículo superior, está el tercero, pero al corte en el colículo inferior está el cuarto. Aquí de pronto el esquema se les bajó un poquitico, este núcleo debería estar más a este nivel, pero esta es una imagen muy didáctica para los que nos gusta estudiar pues el cuerpo humano. Acá el quinto par, como pueden ver, motor y sensitivo, o sea, mixto. El séptimo, como da la vuelta y emerge después de hacer la rodilla del facial, aquí dando la vuelta al núcleo del sexto par, que también emerge aquí en la unión entre puente y bulbo. Acá en la parte posterior bien azules y el más azul, que es el coclear, es porque es aferente visceral especial, que es audición. El otro especial es el gusto, que va a estar dado por el quinto, por el séptimo, por el hipoglos, el noveno y el décimo. Muy bien, aquí está salivatorio superior e inferior, que al corte ya de la parte inferior del puente, superior del bulbo, está el superior. El del hipogloso, que sale entonces emergiendo por el surco preolivar y por atrásito, entonces van a salir el noveno, el décimo y, y el 11, con esta rama que es la accesoria del 11 que viene de la médula espinal. ¿Sí? Aquí pues al corte transversal, como aquí estaría el surco mediano y aquí el surco limitante entre lo sensitivo, lo motor, esto es un poquito más del autónomo. Y entonces acá el motor pues sería el hipogloso, el otro sería noveno, décimo, 9, 10 y 11 y el vestíbulo coclear como aferencias viscerales especiales o autónomas especiales. Muy bien. Quisiera saber cómo vamos. Si hay alguna duda, por favor, ¿alguien tiene alguna dificultad? Como ya veo más estudiantes vinculados a este repaso, entonces les quiero pues dar un saludo muy especial en aceptar esta clase que es totalmente voluntaria. Nada de lo que hagamos aquí va a sumar el porcentaje de la evaluación. Mi único interés es ocuparles a ustedes también el tiempo, enseñarles algo, compartirles algo de lo que he aprendido en estos 23 años de docencia y de vida universitaria como docente, más los otros 13 semestres como ustedes de estudiante. Son momentos difíciles. La próxima semana va a ser una semana crítica. Ustedes tienen mucha responsabilidad en sus casas, ¿sí? Orientar a sus vecinos y a sus familiares. A ustedes les van a preguntar porque están en la Facultad de Salud, estoy totalmente seguro. Recordarles a estas personas que, según las bioestadísticas, el 80% van a tener un proceso viral parecido a cualquier gripa, en el que va a haber dolor en la garganta, a veces o no fiebre, pero va a haber una tos seca que es altamente peligrosa para contagiar a otras personas. Ahí es donde tenemos que cuidarnos de no salir, de no ir a esparcir esta virosis y consultar cuando esto se acompañe
dificultad respiratoria. Cianosis, que es el color azuloso peribucal, la dificultad para respirar, junto con lo anterior, ya son signos ya de más cuidado, donde hay que, idealmente, pues poderse comunicar para que le hagan la prueba en la casa sería lo ideal, y si ya la dificultad compromete el estado general, pues ahí sí tocará consultar. Lo digo porque esta es la parte crítica en la que más podemos contagiar a otros y vamos a también a llenar los servicios de hospitalización, las clínicas, los vamos a reventar. Entonces, la idea es que solamente las personas que necesiten la oxigenoterapia y los cuidados especiales o intensivos, pues tengan que llegar allí. Entonces, es muy importante esto de la educación, ¿listo? Con respecto a la parte del estudio, como les decía, a ustedes y a mí nos sirve tener estos momentos para dejar de pensar en el virus y poner atención a aprender cosas nuevas. ¿Listo? Vamos a dividir esta clase. Vamos a hacer la presentación. Ahorita lo que hice fue un repaso, pues para los que llegaran a tiempo. Vamos a hacer entonces la presentación de lo que se llama la estructura externa de los hemisferios cerebrales o cerebro, que serían del derecho y el izquierdo. Ustedes ya vieron tallo y ya vieron cerebelo, o no sé si ya lo vieron con Ariel, pues yo estoy dando cumplimiento como a mis obligaciones. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, lo hace lo mejor posible, pues el mundo va a funcionar mejor. Invitarlos a eso, a que nos sirva de repaso. Y si después, ojalá, podamos volver y nos veamos todos, digo ojalá porque hay incertidumbre, pero estamos tranquilos porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer y y no podemos hacer otra cosa sino utilizar la amígdala cerebral para enfrentar el miedo o salir corriendo. Y aquí nos tocó enfrentarlo. ¿Listo? Enfrentarlo. Entonces, volveremos. O los que vuelvan podrán hacer otra vez este repaso y estudiarlo. Y entonces no va a haber ningún problema. Volvemos a dar la clase. Aquí me faltan 9 estudiantes. Yo no tengo ningún problema en volver a dar el tema. Y tranquilos, lo que estamos haciendo es aprovechando estas horitas. ¿Listo? También invitarlos nuevamente a la campaña que está organizando la doctora Viviana, o Viviana, mi esposa también, que está trabajando con unos médicos y unos estudiantes voluntarios recogiendo ayudas, ¿sí? Guantes, tapabocas que a veces tenemos ahí de reserva para el anfiteatro, batas antifluido, porque les cuento que hace pocos días recibimos llamadas de colegas, compañeros nuestros que están en los hospitales y nos decían que no había suficientes insumos para ellos protegerse. Y si no vamos a poder ir al anfiteatro, pues que mi bata lavadita se vaya para el hospital y la pueda usar un colega. Eso sería muy bonito. Es algo también que podemos hacer. La idea es, pues, no saber a quién le vamos a entregar esto. Eh, el doctor Juan Pablo también nos está colaborando. Hay una cuenta donde también las personas pueden consignar por si ustedes tienen familiares. Tener mucho cuidado a quién le entregamos las ayudas también, porque también les cuento, hay gente perversa que pues sacó estos insumos de los hospitales para llevarlos a sus casas y esto pues duele el alma, hay que contarlo. ¿Por qué? Para que no pase, para que lo denuncien las personas que lo saben. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces acá con un repasito breve porque como les voy a hablar de la corteza cerebral y de la estructura de los hemisferios, pues es importante dar unos repasos a lo que está pasando de allá hacia abajo. Entonces, traje como ejemplo pues, las decusaciones o la vía motora. Hay una que es la córtico, ponto, cerebelosa, ¿sí? Donde se cruza a nivel del puente. Las neuronas de la corteza motora, que están antes o precentrales, antes del surco o la fisura central, descienden por la cápsula interna al lado del tálamo y el núcleo lenticular, que eso lo van a ver despuesito, bajan al puente y allí por las fibras transversas del puente cruzan al cerebelo. Allí viene otra vía, que es la del cerebelo tálamo cortical, ¿sí? Que es del núcleo dentado, dentado tálamo cortical,
y con el color verdecito, que es una vía entonces que tiene que ver con los movimientos involuntarios que se tienen que ejercer y esta se cruza, es a nivel del mesencéfalo. La decusación, como dice acá, se da es a nivel del mesencéfalo, ahí delantico del núcleo del tercer par y detrás de los núcleos rojos. Entonces pasa a lo izquierdo al lado derecho. Luego viene entonces una vía corticoespinal que les hemos insistido a nivel de las pirámides del bulbo. Se va a producir la decusación de las pirámides, en un 80% van a seguir por el tracto corticoespinal hacia las motoneuronas del asta anterior de la médula. O sea que el lado derecho controla el lado izquierdo motor, miembro superior izquierdo, miembro inferior izquierdo. Un 10% van a seguir por el tracto cortico espinal anterior. ¿Listo? Muy bien. La otra vía, la cuarta, entonces viene de las olivos cerebelosas, ¿sí? Y se van a continuar con la dentado tálamo cortical. Aquí la decusación entonces se da en el bulbo. Entonces la decusación de la primera es mesencéfalo, perdón, en el puente la primera, la segunda es en el mesencéfalo, el tracto corticoespinal es en la decusación de las pirámides en el bulbo y la olivocerebelosa en el bulbo por el pedúnculo inferior va a ir a cerebelo y entonces esta tendrá que ver con esas señales involuntarias. Muy bien. Esta imagen la saqué de Fitzgerald. Ustedes tienen el libro ahí PDF en el Classroom. Si no lo pueden ver, a veces en el Classroom pone problema. Entonces ustedes lo pueden bajar en PDF de Google. Fitzgerald, esta es como la sexta edición. Ya van en la séptima, entonces, pero las gráficas son igualitas. Entonces aquí tenemos una imagen de estas vías con un ejemplo. ¿El ejemplo cuál es? El que estamos en un computador, vamos a tener una mano, aquí la mano derecha en el mouse, pero los ojos van a tener que estar mirando la pantalla. Entonces necesitamos un control motor de esta actividad para poder hacer clic al ratón. ¿Listo? Bien, entonces aquí vamos a sentir de dos maneras. Unas neuronas que se llaman monopolares, que son estas que se grafican acá, van a percibir todo lo que tiene que ver con la parte superficial de la piel, nuestro tacto, toda la sensibilidad superficial. La otra neurona que está como convención con S1 es la de las zonas profundas que tienen que ver es con la propiocepción, con la ubicación de las articulaciones, el tono de los músculos, ¿sí? Esta profunda entonces va por el tracto espinotalámico, pero se cruza inmediatamente, llega a la médula y lo hace muy bien este dibujo de manera oblicua, asciende hasta el tálamo y de ahí al área cortical, ¿ya? Mientras que la superficial se va a continuar es por los cordones posteriores, o sea, gracilis, porque cuneatus es la que viene del miembro inferior, llega al núcleo que está en el bulbo, el núcleo de cuneatus y se cruza la decusación sensitiva que hay acá en el bulbo y va a ir al tálamo. Esta es la que tiene que ver con el lemnisco medio. Entonces, cordón posterior, lemnisco medio y en médula cordón posterior. ¿Sí? Es la convención, cordón posterior, lemnisco medio, es la sensitiva. ¿Listo? Va al tálamo y a la corteza, el área cortical sensitiva, que esta es postcentral, o sea, en el lóbulo parietal, que es el tema que sigue. Por eso nos estamos ubicando como en unas funciones más importantes de estas vías. ¿Ya? Muy bien, entonces también tenemos que esta de la sensibilidad superficial ¿m? Nos va a dar una que se ha denominado C1, que en vez de cruzar al otro lado, inmediatamente llega a la médula, va por el tracto espinotalámico, entonces se continúa por el tracto espinocerebeloso posterior, que pasa por el pedúnculo cerebeloso posterior, se hace sinapsis, una segunda neurona
entonces va a llegar hasta el cerebelo, y de ahí parte esta tercera neurona que se va a cruzar, como vimos ahora, dentro talámico, tálamo cortical. Entonces va a hacer una decusación en el mesencéfalo, de ahí va al tálamo y a la zona, pero del área motora. Del área motora, entonces esto nos da coordinación. ¿Listo? Y por último, entonces del área motora, el área 4 donde está la mano, ¿sí? Ustedes, ahorita vamos a ver cómo acá va a estar la motricidad de la cara, de la extremidad superior, extremidad inferior, aquí en la parte medial de la corteza. Entonces aquí donde está representada la mano, desciende por el tracto córtico espinal, pasa por la corona radiada, luego la cápsula interna, en la parte anterior de la cápsula interna, entre tálamo y núcleo dentado, cápsula interna, desciende entonces a mesencéfalo por el pedúnculo cerebral, ¿sí? La parte media. Entonces recuerda que está dividido como en cinco pedazos, entonces hay una porción media por donde va a pasar. Luego en el puente hace la decusación de las fibras transversales de puente pontocerebelosas, estas fibras transversales del puente, y desciende en el bulbo, hace la decusación de las pirámides, un 80%, un 10% va a seguir homolateral, y en la neurona motora del asta anterior de la médula, entonces se va a conectar para producir la flexión, ¿sí? Del dedo índice, flexión y extensión. O sea que recuerden que ahí en la médula hay unas áreas que son flexoras y una extensora. Muy bien. Y ahora sí, la clase. Entonces, es muy importante si hay alguna pregunta hasta ahorita, o si podemos continuar. Entonces, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, alguien quiera compartir algo. Vamos a ir como hacia las 9:30, porque tampoco estas clases no se pueden dar más de hora y media, una hora ideal, una hora y media máximo. Cuenten. ¿Seguimos? Andrés, todo bien, listo. Listo, vamos con toda. Entonces, la topografía o la estructura externa del cerebro. Ahorita les tengo una sorpresa, pues no sé, los que de pronto han podido entrar al recurso que consiguió la universidad. Es una aplicación excelente, aunque Tutor Brain es una que es gratuita, también sirve para estudiar. Ahorita se las voy a mostrar. Entonces aquí hablamos de hemisferios, derecho e izquierdo. Caras, medial o mesial, medial. La del otro lado, cara lateral. Y la cara inferior, que está relacionada entonces con la base de cráneo. La lateral va a estar relacionada con hueso frontal, parietal, temporal, occipital, que también se definen como lóbulos o lóbulos cerebrales. Frontal, parietal, occipital, temporal. Hay otro lóbulo que es el límbico, que es este. Y hay otro que está escondido, que lo vamos a ver ahorita, que sería la ínsula. Los polos, el polo frontal, este de acá. Entonces ustedes también pueden coger esta imagen y irle poniendo flechitas. Eso ayuda mucho a estudiar. Polo frontal, polo occipital y el polo temporal. Los opérculos están al abrir el surco lateral, entonces se puede ver el opérculo frontal, el temporal y el parietal. Opérculo es como la apertura. Bien. Los giros son estas estructuras que se elevan, y los surcos son estas que entran acá, pero son pequeñitas. Las fisuras, estas sí son más pronunciadas. Fisuras o cisuras. Muy bien. Y aquí mesencéfalo, puente, bulbo, médula, cerebelo. Esta parte de la base, entonces se llama diencéfalo. Y va a tener tálamo, hipotálamo, epitálamo, donde está la pineal y la venular, y subtálamo.
¿Listo? Está el núcleo subtalámico. Eso lo estudiamos después. Ahí también van a estar al lado lateral de estas estructuras del diencéfalo, entonces va a estar el núcleo lenticular y el claustrum. Esta estructura que ven aquí, que comunica lado derecho y izquierdo, se llama el cuerpo calloso, o las comisuras que veíamos en la primera clase en generalidades, son estructuras que van del lado derecho al izquierdo. Aquí tenemos una comisura anterior, un cuerpo calloso que tiene un cuerpo, un esplenio, la parte posterior, un esplenio, anterior es una rodilla, un rostrum o pico. Luego sigue la comisura anterior. Muy bien. Algunos datos curiosos que les tengo acá, esto pues es como un reflejo. Nosotros nos llamamos girencéfalos precisamente por los giros que les mostré que tiene la corteza cerebral, que en el anfiteatro cogemos unos cerebros así duros, pero en realidad es gelatinoso y que cuando nacemos puede pesar 300 gramitos y en el primer año de vida pesar 900 gramos. Entonces, así como se aprende una cantidad de cosas, podemos deducir que si hay una infección en el sistema nervioso, una enfermedad del sistema nervioso durante el primer año de vida, pues las consecuencias también van a ser más graves porque el desarrollo es muy acelerado, es como una progresión geométrica. Bien, la corteza entonces va a estar casi toda metida en los surcos, ¿sí? Porque solamente un tercio va a estar en los giros. ¿Esto para qué? Para ahorrar espacio, como les digo ahí. Si el área está plegada, pues si, no, si el cerebro fuera liso, tendríamos pues un cráneo muchísimo mayor. Al 25% que es la relación al nacer, una cuarta parte del cuerpo sería cabeza o una decimoctava o decimosegunda cuando ya somos adultos. Que no tiene receptores de dolor. Entonces, en las cirugías anestesian las meninges, el periósteo, el cuero cabelludo, pero ya cuando llegan al cerebro se puede tocar, el paciente no va a sentir dolor, porque él si bien interpreta el dolor, no tiene receptores para dolor. Estamos hablando del órgano que representa el 2% del peso, ¿m? Que utiliza el 20% de la energía. Eso es una quinta parte de la energía que necesitamos para el funcionamiento de nuestro cuerpo, se la está consumiendo el cerebro. Por eso cuando hay un paciente con una hipoxia, con una mala irrigación cerebral, eh, no va a funcionar. O sea, a los 6 minuticos ya va a estar confuso, irritable o inconsciente. Ese tejido, si le quitamos el agua, que es el 73%, nos va a quedar el tejido seco casi, pues un poquito más de la mitad, iba a decir la mitad, un poco más, va a ser grasa. ¿Eh? O sea, que es muy grasoso el cerebro. Yo digo que por eso es que los niños no deberían hacer dieta, porque hay unos papás que no consumen grasas, entonces el niño tampoco le dan. Y resulta que en el desarrollo aquí, para triplicar este tejido, se necesita mucha grasa, grasas sanas, grasas buenas, lógico. Muy bien. 86 billones de neuronas, 100.000, casi en lo que ocupa un grano de arena, 1 millón de sinapsis. Aquí, por ejemplo, les cuento, en el puente donde están los núcleos pontinos, en la parte basal del puente, hay 1 millón de sinapsis en el humano, pero hay unos primates que tienen apenas 30.000. Y estas pues son 100.000 tipos diferentes. Un mito y es que el cerebro puede hacer multitarea y eso es mentiras. El cerebro salta de tarea en tarea. Entonces, ojo con eso. Cuando uno está estudiando, hay que utilizar bien la corteza frontal, cosa que vamos a ver ahorita, donde está la atención. Ahí necesitamos estar muy pendientes, usar estrategias para que eso suceda. Estar haciendo resúmenes, subrayando, pero no pintando todo el libro, no, subrayando la palabra clave, la frase principal, porque eso nos hace estar atentos a qué es lo más importante. ¿Qué de esto me sirve en mi vida profesional como médico? ¿Qué de este párrafo yo puedo utilizar? Ah, es que si el paciente no tiene sensibilidad, pero sí tiene sensibilidad a la temperatura, al calor, entonces porque la vía una es espinotalámica y la otra es la del lemnisco, la propiocepción. Bueno, hay que interpretar eso.
Y pues el hecho de estar chateando y estando en clase, pues está demostrado que esos cerebros no aprenden igual. Una alimentación equilibrada evita la muerte neuronal. Esta frase es clave porque hay personas que hacen dietas extremas y el que sufre es el cerebro. Uno debe comer muy bien para mantener un peso adecuado según la estatura y según la actividad que haga. Pero ahorita ustedes saben, están de moda las dietas, entonces hay personas que por vanidad hacen unas dietas extremas y lo que no se dan cuenta es que están acabando con muchas de las células neuronales. Y el alcohol, pues se dice que mata las neuronas. Primero mata las células de la glía, que son las que están al lado de las neuronas, pero curiosamente son las que la hacen funcionar bien. Entonces, importante eso del alcohol con moderación. Y otra que me encontré muy interesante es que las ondas electromagnéticas de los celulares afectan 140 proteínas cerebrales. Esto se los dejo ahí pues como un dato curioso. Entonces, girencéfalos. Viene, acá estaría mielencéfalo, metencéfalo, met, puente y cerebelo. Mesencéfalo, el de la mitad, este se mantiene en el bebé y en nosotros. ¿Sí? El diencéfalo y el teleencéfalo que va a dar origen a los hemisferios cerebrales. Entonces vamos a hacer girencéfalos. Aquí estamos lisos. Luego empiezan a aparecer en este cerebro las fisuras, fisura lateral, la fisura central, la fisura parieto-occipital, en la parte medial la fisura calcarina. Esto en el feto de 28 semanas. ¿Listo? Entonces vemos estos surcos y este surco lateral va creciendo. Acá entonces nos va a formar lo que se llaman los opérculos, aperturas frontal, parietal y temporal. Y adentro, esto que queda acá se llama la ínsula, el lóbulo de la ínsula, que es una parte del cerebro que tiene que ver con algo muy importante, el asco. El asco que nos sirve como instinto de conservación o para la supervivencia humana. En todo sentido, ¿cierto? Un alimento podrido, un alimento envenenado, algo que no nos huele, inmediatamente lo vamos a rechazar gracias a estas neuronas. También hay una parte, como ustedes saben, el cerebro aquí, por el surco central, aquí es motor, acá está sensitivo, entonces unas sensaciones, y en la parte del cerebro medio, unas emociones. Entonces nos puede dar asco la corrupción, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es posible que los hospitales que sean insuficientes porque la corrupción se roba el dinero y entonces no tenemos camas suficientes? Entonces esto nos produce asco en la ínsula. ¿Y cómo es posible que haya personas que además de la crisis tengan que salir de un país y enfrentar una pandemia y los gobernantes multimillonarios, ¿sí? Muertos de la risa y la gente en las carreteras? Entonces eso da asco social. ¿Listo? Esta es la ínsula, espero que no olviden eso. Muy bien. Acá son los opérculos, ¿sí? Entonces vamos a tener un cerebro. Esta es la parte basal, esta es la parte superior, entonces va a haber un borde superior, ¿sí? Bordes inferiores, una cara inferior, una cara anterolateral, toda esta, y una cara medial, que es la que está enfrentando ambos hemisferios. Aquí entonces está el surco lateral, acá arriba el surco central, y esto que está abierto son los opérculos, el del lado frontal, el del lado parietal y el del lado temporal. Y ahí adentro, la ínsula. Bien, esto que ven aquí tan enredado, lo vamos a estudiar muy fácilmente. Entonces acá está la fisura interhemisférica, o fisura o cisura interhemisférica. Acá no se ve. Aquí, por encima del cerebelo, entonces la transversal, que nos va a separar el cerebelo, el tallo del mesencéfalo del cerebro o los hemisferios que estamos estudiando. Hay una fisura interhemisférica y una transversal. ¿Sí? Acá vemos los giros o las circunvoluciones. Y estos son los surcos. Y esta es una cisura central que nos va a ir el lóbulo frontal
del parietal. ¿Sí? Acá vemos la cara inferior, entonces vemos acá el temporal, acá vemos el lóbulo frontal, atrás el occipital. Entonces este es el polo frontal, este es el polo temporal y este es el polo occipital. En el tallo y en la base emergiendo los pares craneales. 1, 2, 3, por detrás 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Acá está una imagen muy didáctica del lóbulo frontal, parietal, occipital y este verdecito es el temporal. Entonces acá tenemos el surco lateral, el sur, pero el surco central, el surco lateral, el surco parieto occipital, dividiendo estos 4 lóbulos que son los superficiales. Adentro de los opérculos estará el lóbulo de la ínsula y en la parte medial vamos a estudiar ahora el lóbulo límbico. Empecemos por esta, el surco lateral. Si dividimos este cerebro en 3, entonces está ubicado en el tercio medio, entre el tercio anterior y medio, y termina entre el tercio medio y el posterior, con una inclinación de abajo hacia arriba. El surco central entonces viene como a 1 centímetro, si esta es la mitad, está a 1 centímetro hacia atrás del punto más alto del cerebro y se va a dirigir como unos 70-75 grados hacia el surco lateral. Este se llama el surco central y lo que esté por delante será precentral, lo que esté por atrás será postcentral. Muy bien, acá entonces en este sitio, pero se ve mejor en la parte posterior porque esto es una línea imaginaria, estaría el parieto occipital que llega hasta la incisura preoccipital. Esta incisura preoccipital se corresponde con el área petrosa del hueso temporal. Entonces, de ahí hacia atrás, fosa posterior o lóbulo occipital. De ahí hacia adelante, la fosa media, donde está el lóbulo temporal. Entonces, acá, la parieto occipital y esta se llama la fisura calcarina, que está en el lóbulo occipital. Aquí estaría la incisura o la muesca preoccipital. ¿Eh? Esto que ven aquí como color no tan rosado como este, sino más lila, sería lo que se corresponde con el lóbulo límbico, el lóbulo el giro del cíngulo y el giro del hipocampo. Esto tiene que ver es con el cerebro medio, con el cerebro emocional. ¿Sí? Que lo vemos aquí en esta zona. Acá sería occipital, aquí sería temporal, acá sería frontal. Muy bien. Entonces, ¿esto cómo se estudia? Giros y surcos. Giros y surcos. Esto está muy enredado. Entonces les voy a ayudar. Bueno, em, se me bloqueó un poquito la imagen. Ahora sí. Pues, yo tengo una metodología para aprendernos esto. Mis dedos van a servir como circunvoluciones o giros. Listo. La unión de mis dedos son los surcos. Entonces, mucha atención, por favor. Ojo, pues. Hay 3 dedos y hay 3 lóbulos que los vamos a estudiar igual. Son el frontal, el temporal y el occipital. 3 dedos, 3 lóbulos. Esos 3 tienen 3 giros, superior, medio e inferior. ¿Qué quiero decir con eso? Hay 3 giros frontales, superior, medio e inferior, y hay 3 giros temporales, superior, medio, inferior, y hay 3 giros occipitales, superior, medio, inferior. Para que hayan 3 giros necesitamos 2 surcos. Un surco frontal superior, un surco frontal inferior.
Otros, surco temporal superior, surco temporal inferior. Y en el occipital igual. Pero ojo lo que les voy a decir. Esta es una estructura estándar que tienen la mayoría de los cerebros. La mayoría, acuérdense que en medicina, en salud, nada es total. Cuando a uno le preguntan siempre, todo, nunca, esa es la falsa. Listo, entonces, algunos cerebros tienen unos cambios, ¿sí? De hecho, hay niños que tienen menos giros o, una, o un poligirencéfalo o multigirencéfalo, o sea, muchos más giros de los que naturalmente debemos tener, y eso pues está relacionado con unas enfermedades congénitas. Pero estamos en anatomía normal. Entonces, esta mnemotecnia nos sirve. Tres lóbulos, tres giros, ¿sí? Tres, en estas tres partes del cerebro. No hemos hablado del parietal. ¿Qué les quiero decir? Que puede cambiar. Entonces hay unos cerebros que pueden tener dos en el frontal, otros pueden tener cuatro, pero son las excepciones. Incluso, ojo con lo que les voy a decir, puede cambiar del hemisferio derecho al izquierdo, ¿sí? Para algunos esto puede ser lógico, pues sí, hay personas que tienen 6 dedos en una mano y 5 en la otra. Pues eso puede pasar en el cerebro. Entonces, cuando ustedes van a la práctica, pueden encontrar dificultades. ¿Listo? Claro que lo van a encontrar en la identificación, porque puede cambiar incluso de un hemisferio izquierdo al derecho. ¿Listo? De los tres que les dije en la mnemotecnia, frontal, temporal y occipital, el occipital es el que más cambia. Entonces, algunos libros les van a hablar que en el occipital solamente va a estar la fisura calcarina y va a haber un giro en forma de media luna. Entonces, listo. Eso también lo tenemos que aprender. Otros cerebros en alto porcentaje solamente van a tener ese giro. Ahora nos queda el parietal. En el parietal ya no hablamos de giros, sino unos pliegues mucho más grandes, entonces hablamos de lobulillos. Entonces va a haber un surco parietal intermedio o intermedio del parietal, un lobulillo parietal superior y un lobulillo parietal inferior. Bien, en la cara mesial o medial, donde está el cuerpo calloso, en la parte del parietal, entonces hay un lobulillo que le da la vuelta al surco, a la fisura central, entonces se va a llamar, como está al lado, ¿sí? Así, rodeando la fisura, se llamará paracentral. ¿Listo? Entonces, ahora bien, frontal superior, frontal medio, frontal inferior. ¿Sí lo ven? Este es el surco central. Entonces, antes hay un giro precentral. Vamos a hablar del frontal precentral. El giro frontal inferior tiene eh, otros dos surcos que son de la fisura lateral. Entonces, la fisura lateral tiene una rama anterior, una ascendente y una posterior. La anterior, que es horizontal, la ascendente, que es vertical, la posterior, que es como oblicua, ¿sí? Esas tres ramas en el lóbulo frontal, en el giro inferior, nos va a formar tres giros: el orbital, el triangular y el opercular. ¿Recuerdan el opérculo frontal? Antes, este es el opercular, este triangulito es el triangular y este orbital. ¿Por qué se llama así? Porque aquí está el ojo, entonces está la órbita. Este es el techo de la órbita, entonces giro orbital. Listo, y nos queda prendido la cara lateral del lóbulo frontal. Ah, el temporal, ahí está, es muy fácil. Giro temporal superior, medio e inferior, y el surco inferior, el surco superior, ¿qué? Temporal. Estos terminan aquí en el parietal. Entonces, el surco lateral termina como giro supramarginal, y este giro temporal superior en el parietal hace un giro angular, que es el ángulo. Arribita, que nos queda, pues los lobulillos o lóbulos, lobulillos mejor, porque es que el lóbulo es más grande.
el lobulillo parietal inferior y el superior. Y esta sería el surco intermedio parietal o parietal intermedio. Atrás de estos está el giro postcentral, que está detrás del surco central. Muy bien. Nos queda el occipital, que como les mencionaba, tiene superior, medio e inferior. Pero algunos dicen que no, que esto es uno semilunar y listo. Entonces, hasta ahí nos queda prendida la cara lateral del hemisferio cerebral. Ahora, en la cara medial está el giro frontal superior. El cuerpo calloso es este blanco, ¿sí? Con el pico, el rostro, la rodilla, el tronco y el esplenio. Aquí entonces habrá un surco pericalloso. Luego sigue el cíngulo y el surco del cíngulo. En el lóbulo frontal entonces va a estar el giro frontal superior y acá estarían los orbitales que los vamos a estudiar después. Debajo del cuerpo calloso entonces hay un giro subcalloso. ¿Listo? En el surco central entonces aquí va a estar rodeado por el lóbulo paracentral. ¿Sí? Muy bien. En la parte posterior y medial del lóbulo parietal entonces vamos a tener un surco subparietal y detrás uno que se denomina marginal. Bueno, el surco que nos delimita el lóbulo paracentral será el surco paracentral, el del cíngulo y el marginal. Y el subparietal, el marginal y el parieto occipital nos delimitan una estructura que se denomina la precuña o precúneo, pues como dice acá, la precuña. La parieto occipital y la calcarina nos delimita la cuña y en la parte inferior vamos a estudiar ahorita mejor la vista inferior para la parte de la base de cráneo. Bueno, entonces repasemos esta, surco lateral, el central, este será precentral, que es un área motora, esta será postcentral, que es el área sensitiva, 3, 1, 2 de Brodmann, la motora es la 4 de Brodmann, acá estaría entonces superior, medio, inferior, el inferior va a tener entonces el orbital, el triangular y este que es el opercular, giros. Aquí el surco lateral entonces tiene uno supramarginal y el temporal superior, el surco, tiene uno angular. Acá el lóbulo parietal, entonces tiene esta incisura intermedia con el lobulillo parietal superior, el inferior, superior e inferior. Y este será el post central. Y el occipital, en esta zona, el temporal superior, medio e inferior en esta zona. Bien, aquí estaría entonces la muesca para el parieto preoccipital. Al cortar parte del lóbulo frontal, el parietal y el temporal, vamos a ver el lóbulo de la ínsula o de la isla. ¿Sí? Ínsula es isla, ¿recuerdan Don Quijote de la Mancha? Pues ahí está la isla. Entonces hay un surco central que nos divide unos giros cortos y unos giros largos. Y el que le da la vuelta, pues es el de la circular o circunvalar, como la circunvalar de Pereira. Que la idea era que le diera la vuelta a Pereira, pero no terminaron la obra. Muy bien, la base o la cara basal. ¿Sí? Parte anterior, frontal, temporal, occipital. Fisura o cisura interhemisférica y entre acá la transversal horizontal. Vemos aquí el mesencéfalo, sustancia nigra, pedúnculos cerebrales, acueducto, muy bien, colículos superior, cuerpos mamilares, infundíbulo de la hipófisis, ¿sí? El nervio óptico, el quiasma, las cintillas ópticas, van hasta el tálamo y de ahí para atrás las radiaciones ópticas. Primer par craneal, bulbo olfatorio, tracto olfatorio. Entonces empecemos por el frontal. En el frontal, donde está este primer par con el bulbo y la cintilla, entonces hablamos de un surco recto y de un giro recto
un giro recto. En el otro vamos a tener unos surcos en H. Como es una H, entonces este será el orbicular o frontal anterior, posterior, lateral y medial. Es una H. Esta es una H. Aquí es una H. Entonces el orbital anterior, posterior, medial, lateral. El surco olfatorio y del surco olfatorio al borde medial está el giro recto. Bien, vámonos al temporal. En el temporal, aquí estaría la parte medial, ¿sí? Y vamos a tener entonces un surco que se llama colateral. O sea, este surco colateral es este que va aquí. De ahí a la parte medial hablamos de la zona del para hipocampal. O sea, adentro de este giro para hipocampal está el hipocampo. El hipocampo, el Asta de Amón era un dios que tenía forma de carnero, entonces tenía los cuernos así enrollados. Entonces, el hipocampo es la colita del caballo de mar, entonces también es así enrolladita. Ahí en el hipocampo, que forma parte del sistema límbico y de la memoria inmediata, memoria a corto plazo. Entonces, adentro está el hipocampo, de lo que está al lado para hipocampo. Todo esto para hipocampo. Adelante, esa zona del hipocampo forma esto que es un ganchito, el uncus. ¿Sí? Esto tiene un área renal que está relacionada con la corteza entorrinal, con el olfato, el surco renal y el uncus, es este gancho. El hipocampo. Atrás, entonces está el giro lingual, hacia el occipital se denomina giro lingual porque tiene una forma de lengua. La verdad es que a mí no me parece a ninguna lengua, pues de las lenguas que conozco a ninguna, pero así se llama. Oh, pues, entonces el colateral nos delimita el parahipocampal, que adelante tiene la zona entorrinal, el uncus y atrás la língula, que forman parte del sistema límbico, cerebro meso, medio, cerebro emocional. Luego vamos a tener un surco temporo-occipital, entonces va a haber un giro temporo-occipital medial o fusiforme. Fusiforme, ¿por qué? Porque tiene un ancha, se hace más ancho aquí, más delgado en los extremos, o sea, fusiforme. Y el giro occipito temporal o temporo-occipital, porque eso depende de los autores, lateral. Y este será el medial. El fusiforme, este que tiene esta barriguita, es el medial. ¿Listo? Y atrás la fisura calcarina con los lóbulos y los giros, perdón, del lóbulo occipital. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí? Estábamos llegando a, a la parte final, pero aquí les quiero compartir. Bien, bien, Andrés. Vamos bien. Ahora les quiero compartir una herramienta que tiene la universidad. Miren, allá en la biblioteca, la verdad no sé si ustedes han podido entrar. Cuando uno entra a la biblioteca, hay un Axis Physiotherapy, que aquí donde dice multimedia está anatomía y fisiología. Ustedes entran ahí, llegan a esta pantalla y aquí abajo vamos a poder repasar. ¿Sí? Vamos a entrar entonces a la aplicación de... Y si nos regresamos, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien. Esta es la aplicación de anatomía y fisiología. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar sistema nervioso. En nervioso, pues hay muchos temas.
Uno de ellos es el cerebro. Y dentro del cerebro, pues vamos a escoger diferentes cortes. Cortes coronales, una vista inferior, un acercamiento aquí a la vista inferior para estudiar los vasos, una vista lateral. Entonces acá vamos quitando la piel, vamos a hacer como una disección. Damos la piel, vamos a quitar los huesos del cráneo, nos encontramos ahí con las meninges, la arteria meningea, meningia media, ¿sí? Venas, arterias y venas. Quitamos la dura madre, la aracnoide, la pía, aquí nos queda la pía pegada, pía madre. Y esta sería la dura madre en el espacio interhemisférico. Entonces está la hoz del cerebro, ¿sí? La hoz del cerebro. Que eso lo vamos a estudiar luego. Pero aquí tiene unos pliegues que se llaman los senos cerebrales, donde se recoge la sangre venosa. Entonces el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, etcétera. Y bueno, acá la hoz del cerebelo. Entonces está en la fisura transversa. Y aquí vamos a tener el corte eh, sagital o vertical del cerebro, donde está el cuerpo calloso, tálamo, hipotálamo, tallo, cerebelo, lóbulo frontal, parietal, occipital. ¿Sí? Entonces aquí vamos a estudiar cerebro. Cuerpo calloso, véanlo ahí. ¿Cómo les parece esta aplicación? ¿Ah? A mí me gustó muchísimo, me gustó demasiado. Luego veamos, por ejemplo, aquí, el lóbulo occipital. Pero es que yo no sé bien cómo es la fisura calcarina, ¿sí? Entonces, que yo, profe, no me acuerdo del surco. Aquí no está, tenía que estar. Ve aquí, el surco central. Es que no lo veo bien en el cerebro, entonces aquí está la ayuda. Quiere decir que este es el giro precentral y este es el postcentral, que es sensitivo. ¿Eh? Ese es el giro precentral, que es motor. Y el postcentral es sensitivo, el área 312. Ahora vemos el lóbulo temporal, véalo ahí. Esta es la línea imaginaria que yo les decía, que a veces es difícil, eh, porque viene aquí del parieto occipital imaginaria. ¿Hasta dónde? Hacia esta zona de acá que es peñasco y esta muesca que tiene el peñasco, entonces nos da el límite parieto occipital, de la parieto occipital, que en la parte superior pues estaría dividiendo el occipital del parietal, pero en la inferior el occipital del temporal. Y una perpendicular, aquí, perpendicular,
hasta el surco lateral, entonces nos da la división temporoparietal. Esta herramienta es bien interesante. ¿Sí? Miren el surco lateral. En la parte medial, el lóbulo occipital, pero medial. El frontal, ¿vale? Ahí. Entonces aquí estaría el surco, acá estaría entonces el surco central, eh, el paracentral, este sería el cíngulo, el giro del cíngulo. Acá estaría todo el lobulillo paracentral, este sería precuña, esto sería la cuña. Esto es precuña, esto es cuña. El lóbulo parietal, ¿vale ahí? Entonces sería. Ah, y el occipital, la cuña. Cuña, precuña. Muy bien. Si ustedes quieren repasar, entonces le dan a esquí a dos punticos y ahí pueden repasar. Surco central, lóbulo frontal, parietal, occipital, ¿sí? Cerebelo, un ganglio dorsal de una nervio de un radicular. Aquí está lo de las meninges. Aquí está lo de las del cerebro. Bueno, aquí están las partes del cerebro. EPA. Cordón espinal, distribución sensorial, membrana, cerebro. Y dentro del cerebro, pues podemos ver, estudiar cerebelo, diencéfalo. A ver qué vemos acá. Bueno, aquí está lo mismo, solo que los tópicos, pues sí, se pueden estudiar mejor ahí. Muy bien. Es muy buena para estudiar, Valeria. De verdad que yo nunca les confieso que en los cerebros de los anfiteatros ninguno se ve así. Pero, ¿por qué necesitamos el anfiteatro? Porque en el anfiteatro ustedes pueden ver los volúmenes, los tamaños, las relaciones, ¿sí? Pueden seguir una estructura, una arteria, uno la puede seguir, un nervio, uno la puede seguir entre los músculos. Eso pues no lo puedo reemplazar yo con esta herramienta. Por eso esto es una ayuda. Por esto es ideal educar a los médicos en básicas, teoría y práctica en los laboratorios. En clínicas, revisiones de tema, clubes de revistas y pacientes, cirugías, procedimientos. En comunitarias, sí, la teoría, pero la práctica en comunidad. Cómo organizar una comunidad, eso solo se aprende allá, en la comunidad. ¿Sí? Algunos estudiantes han manifestado que no van a aceptar estas clases. Yo los apoyo. Esto no puede ser parte de la evaluación en medicina, es una herramienta. ¿Sí? De hecho, ahorita los voy a invitar a que hagamos un ejercicio, pero eso no tiene nota. ¿Listo? Eso no tiene nota. Entonces, eh, ¿están listos?
¿Listo? Bien. Jóvenes, ahí les envié entonces, favor entrar al Classroom y repasar en 15 minutos. Esta sería la prueba que estamos haciendo sobre los temas de la consulta y los pares que hemos estado estudiando en estas clases anteriores. Entonces los invito a que escriban su nombre y empiecen a responder. Selección múltiple, cada una vale 5 puntos para un total de 50 puntos. Que termine lo envía. A ustedes les va a llegar una calificación, entonces ustedes van a determinar si están estudiando bien o no lo están haciendo. De pronto el material es muy malo, el libro está muy viejo, el grupo de estudio no le sirve, los compañeros son muy recocheros. Y en 15 minutos nos vemos para continuar entonces la clase. ¿Sí? 15 minuticos, regreso. Que termine, puede hacer un descansito porque al final vamos a hablar de otras cosas que les tengo pendientes.